Hola, ¿qué tal? Entramos en esta ocasión a ver cuáles son las características del formulario de innovación educativa basada en evidencia. Y para ello voy a mencionar dos elementos. Por un lado, cuál es el contexto de esta estrategia IEVE y por otro lado, cuáles son los componentes de ese formulario. En el contexto, debo mencionar que tenemos aquí la participación de varios profesores investigadores de la Universidad de Salamanca, la doctora Ana García Valcárcel y Francisco Javier Tejedor, por parte de la Universidad de Cantabria, José Osoro y Laurentino Salvador, y por parte del Tecnológico de Monterrey, su servidora, María Soledad Ramírez. Nosotros creamos la estrategia de innovación educativa basada en evidencia y desde esta perspectiva empezamos a trabajar en la distancia, ellos en España, su servidora acá en México, para crear la estrategia IEVE, tanto de manera metodológica como de manera tecnológica para poner las plataformas y los portales que nos iban a ayudar a recopilar esa estrategia IEVE. Pues bien, aquí tenemos la portada y nosotros debemos autentificarnos para entrar a este portal con el correo que cada participante elija de manera libre. Voy a entrar ahora a la temática de los componentes IEVE y me voy a ir hacia el formulario. Nosotros vamos a entrar con el registro que hayamos dado de alta, con nuestro login, nuestro password, y tenemos ahí el formulario cuando nosotros ya entramos aquí. Y vemos que en el formulario vamos a colocar toda la información. Cuando vamos a hacer un proyecto de investigación hablamos en tiempo futuro, pero cuando ya culminó hablamos en tiempo pasado. Lo que les voy a solicitar es que la información que integremos en este formato sea en tiempo pasado, por favor. Primero tenemos el nombre del proyecto, que debe ser descriptivo y enunciar en primera instancia el tema de lo que trata el proyecto IEVE. Por otro lado, ¿quiénes son los autores que hicieron esta innovación educativa basada en evidencia? Y nosotros vamos a colocar aquí los nombres de los autores. Posteriormente vamos a entrar a un resumen. El resumen es muy importante en un escrito y en máximo 300 palabras vamos a poner cuál fue el objetivo, la metodología y los resultados de esa innovación educativa basada en evidencia. Posteriormente entramos a las palabras claves, donde vamos a colocar 5 palabras clave y ojo, esas palabras deben estar enunciadas en el resumen y en el nombre del tema. Ahí les paso un tip para sus palabras clave. Por otro lado, vamos a entrar qué área aborda esa innovación educativa basada en evidencia y al ser de educación enunciamos aquí algunas temáticas que nosotros podemos seleccionar. ¿En qué nivel educativo se ubica nuestro proyecto IEVE? Si es para preescolar, si es para capacitación, para posgrado, lo vamos a elegir. Vamos a elegir cuál es la línea de investigación que nosotros estamos abordando con esa innovación. En esta ocasión, las opciones de respuesta son con respecto a las 4 líneas de investigación que tenemos en la Escuela de Graduados en Educación en el Tecnológico de Monterrey. En el siguiente apartado vamos a colocar la referencia. Nuestro proyecto IEVE va encaminado hacia la publicación en una revista, en un congreso, en alguna parte, y nosotros vamos a colocar aquí cómo sería la referencia APA de nuestro proyecto IEVE. Posteriormente vamos a entrar a describir el contexto, cuáles son las características donde se llevó a cabo esa innovación educativa basada en evidencia, con qué tipo de problema, qué tipo de interrogante pretendía dar respuesta a nuestro proyecto IEVE. Y luego vamos a entrar a una revisión de la literatura donde se van a colocar los elementos más importantes de la revisión de literatura, por supuesto citando a los autores clave para nuestro proyecto de innovación educativa. En otro momento vamos a describir cuáles son los usuarios del proyecto, hacia dónde va dirigido, hacia dónde creen ustedes como autores que puede integrarse y transferirse ese proyecto de innovación educativa. En una primera instancia quizás sea en el contexto donde se desarrolló, pero más adelante puede ser encaminado hacia la formación dentro de una Secretaría de Educación, por ejemplo.
En otro momento vamos a hablar de cuáles son las competencias y los objetivos generales que se desarrollan con esa innovación que nosotros desarrollamos. También vamos a hablar cuáles son esas competencias específicas que nosotros estamos tratando o que tratamos de promover a través de ese proyecto de innovación. Vamos a hablar también cuáles son las variables o los constructos principales que maneja nuestro proyecto IEVE, y esos constructos, esas variables, normalmente están identificadas en el nombre del tema del proyecto IEVE. ¿Cuáles son los agentes y la muestra que sirvió para incorporar ese proyecto y para pilotear, vamos a ponerlo así, para llevarlo al trabajo de campo, nuestro proyecto IEVE? Vamos a hablar ahí de cuál fue la muestra hacia la que se aplicó el proyecto. Es muy importante el siguiente elemento donde vamos a hablar cuál fue el diseño de la intervención, esto es, cómo se hizo la innovación que nosotros aplicamos en un contexto educativo específico para comprobar que se lograron los objetivos. Y aquí es donde vamos a describir cuáles fueron las fases de ese diseño, qué hicimos primero, qué hicimos después, qué instrumentos íbamos aplicando. Posteriormente vamos a hablar de los materiales y los métodos, donde vamos a describir cuáles fueron las estrategias innovadoras que nosotros utilizamos en nuestro proyecto IEVE, así como las técnicas de recopilación de la información para el análisis de los datos, si fueron técnicas cualitativas o fueron cuantitativas, especificar cuáles fueron los objetivos, describir brevemente cada uno de estos instrumentos que nosotros aplicamos, la cantidad de interrogantes que tenía, si eran preguntas abiertas, cerradas, etcétera. Y por último, vamos a enunciar cuáles fueron las conclusiones más importantes cuando nosotros aplicamos el proyecto IEVE, y por supuesto vamos a dar respuesta a la pregunta de investigación, la pregunta principal hacia la que estaba dirigido nuestro IEVE. Y vamos a decir aquí cuál es la pertinencia con respecto a los objetivos, la posibilidad de generalizar o no los resultados, la relación que tiene con la teoría. Es muy importante este elemento de las conclusiones. Vamos también a mencionar puntos débiles, vamos a ser muy autocríticos, puntos fuertes que haya podido tener nuestro proyecto, para que sea de enseñanza para otros investigadores, otros académicos que vengan y sea de su interés este proyecto, esa temática del proyecto IEVE. Vamos a indicar las líneas por las que se debe de seguir investigando, esto es, las ausencias, los puntos débiles que todavía quedan por indagar con respecto a esa temática. Vamos también a mencionar las referencias donde nosotros sustentamos nuestro marco teórico. Todos los que citamos en el apartado de la revisión de literatura tienen que estar aquí listados, esas referencias, y recuerden, tienen que ser referencias de actualidad, mínimo de los últimos 10 años. Y por último, vamos a indicar, en el dado caso de que su proyecto IEVE, ustedes también lo estén difundiendo en otros portales, vamos a colocar aquí cuáles son esos portales, cuáles son esos documentos web de referencia, donde puede estar enlazado su proyecto IEVE, cuando inició y cuando terminó su proyecto IEVE. Por último, en el formulario se les pide que si lo van a mantener en borrador, le pongan guardar, pero cuando ya esté culminado y todo en tiempo pasado, se le da clic al proyecto IEVE terminado en este botón. Pues bien, estos son los elementos sustanciales para trabajar con el proyecto IEVE y sus componentes. Espero que haya sido ilustrativo para todos y que lleven a buen término la difusión y la integración de los elementos del proyecto IEVE que ustedes desarrollaron. Muchas gracias y hasta luego.